Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludamos del campamento de oración. Es un gusto saludarles. Gracias por estar compartiendo el website de verticedimensional.com. Saludamos a los hermanitos de la Ciudad de México, a los muchachos de Jóvenes con Decisión, a esa juventud que está levantando Dios en la Ciudad de México, en las universidades. Que Dios los bendiga, que los fortalezca, que les ayude, ¿verdad? Porque no es fácil para un joven, y más en estos tiempos con tanto combate mental y aún en las redes sociales, que podemos ver que mucha juventud está siendo atacada mentalmente para desviarlos del propósito de Dios, desviarlos aún de su propósito, de sus estudios, y entrar en rebeldía hacia los padres. Pero sabemos que Dios tiene jóvenes también marcados, sellados para Él, para que sigan trabajando y haciendo la obra de Dios. Hoy vamos a hacer la invitación a nuestra hermanita Fidelita Avilés, que nos comparta la palabra. Voy a entrar con una oración para que el pueblo que está escuchando esté atenta, abra su corazón, abra su entendimiento y pueda ser edificada con esta palabra que la hermana trae el día de hoy para ustedes. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por tu hermosa presencia. Sabemos que tú ya estás aquí en este momento. Te damos las gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres benevolente. Dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada día, Padre. Y sabemos que así son, Padre. Por ello te damos gracias, porque la vida, el hecho de que estamos respirando, que estamos caminando, viendo con todos nuestros órganos, nuestros sentidos, Padre, vivos, Padre, te damos gracias, Padre. No tenemos cómo pagarte, bendito Dios. Atamos en esta hora al hombre fuerte de esta región, de este territorio. Atamos al hombre fuerte de las ondas radiales que se quieren oponer para que esta palabra sea escuchada. Que tú abras el entendimiento de aquellas personas que van a escuchar esta palabra, Padre. Que tú abras su corazón como lo hiciste con Lidia, Padre, para que esta palabra marque, Señor, edifique, Señor, y convenza a aquel que se ha apartado de tus caminos, o aún aquel que aún no conoce de ti. Que pueda entender, Señor, tu palabra, que pueda entender tus propósitos, bendito Dios, y que tu espíritu sea fluyendo a través de mi hermana. Ponemos carbones encendidos en ella, la cubrimos con tu preciosa sangre, y que tu espíritu sea fluyendo, Señor, como un manantial de agua viva, Señor, que refresque nuestra alma, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanita Fidelita, pues le damos el tiempo para que nos comparta. Sí, en el nombre de Dios, estamos comenzando este día, esta tarde, por la hora que usted está escuchando. Voy a compartir con ustedes el libro de Efesios, del capítulo 1 al 13. Este libro fue escrito por Pablo cuando él estaba en cautiverio, y lo escribió porque el pueblo de Efesios era un pueblo muy adelantado, con demasiada actividad social. También tenían ellos mucha influencia en todos los lugares en Efesios, y en los lugares más adelantados como Egipcio, eran zonas industriales, y pasaban, la ciudad de Efesios estaba pasando por todos los momentos más difíciles, así como estamos pasando ahora, de que la juventud, las personas ya no sabían a quién adorar, porque adoraban a Diana, y Diana era uno de los 7 de las 7 monumentos de la iglesia muy conocida allá en Efesios, y todo el mundo la adoraba. Entonces esta era Artemiso, y el templo de Diana era una de las 7 maravillas que estaba en esa ciudad. Así que con esto es una referencia, y vamos a entrar a la palabra viva, a la palabra grande, porque en ese momento también Pablo le hablaba al pueblo de Dios, como ahorita nos va a hablar. Así que el versículo 1, el capítulo 1 y el versículo 3, ahí yo es donde voy a empezar. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él
antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, y nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente nos ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, y que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según los beneplácitos que se propuso en Él, por mira de una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto los que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme el consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos alabanza de su gloria. En Él también nosotros tenemos, después de escuchar su mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que aquí, hermanos, vemos en estos versículos del 3 al 13, todo lo que Dios nos promete a cada uno de nosotros, cómo somos aceptados en el Señor. Digamos en el versículo 3 que dice: bendecido sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Nosotros ya estamos bendecidos, estamos en lugares celestiales en Cristo. Tenemos que ver las cosas de arriba hacia abajo, podemos ver todo lo que está pasando, podemos ver cuál es lo que estamos, cómo estamos caminando en nuestra vida, cómo vamos a vencer el mal, cómo tenemos el nombre de Jesús, tenemos la autoridad, porque en el versículo 4 Él dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos, sin mancha, delante de Él, en amor. Él totalmente, Él es amor, Dios es amor, y nos ha escogido en su amor y nos ha predestinado en su amor, y somos adoptados como hijos mediante Jesucristo conforme el beneplácito de su voluntad. Así que somos para su alabanza, para su gloria, para su gracia, y estamos aquí en este momento, en este tiempo, en esta época, en esta era, estamos gratuitamente queriendo impartir sobre todos los demás el amor del amado. Así que tenemos también la redención mediante su sangre, porque eso dice el versículo 7. Tenemos el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gloria, y también nos ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y en discernimiento. Cuando dice toda sabiduría, es verdaderamente, la palabra es sabia, la palabra es vida, la palabra es luz, la palabra nos da discernimiento, nos quita lugares oscuros de nuestra mente, nos quita lugares dolidos de nuestro corazón, abundantemente nos sana, nos trae revelación de toda su palabra, nos abre un mundo diferente si nosotros nos ponemos a estudiar la palabra, a comprenderla, a meditarla, a preguntarle al Espíritu Santo que nos dé a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él, y con mira a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, estos tiempos que estamos viviendo son absolutamente vitales en lo que estamos viviendo, y tenemos que ir a la palabra, a consultar, a ver, a saber qué Dios nos quiere decir, porque Él ha reunido todas las cosas en Cristo Jesús, tanto las que están en los cielos como que están en la tierra. Así que no hay nada que sea oculto, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra.
En Él también hemos obtenido herencia, también hemos sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Su voluntad del Señor para con nosotros es buena, es agradable y Él nos ama y Él quiere que estemos caminando en su voluntad de Él, no en nuestra voluntad, porque nuestra voluntad de nosotros a veces fluctúa, pero la voluntad de Dios es totalmente agradable y perfecta, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para la alabanza de su gloria. En Él también nosotros debemos de escuchar el mensaje de la verdad, el mensaje del Evangelio y nuestra salvación, habiendo creído que fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí en el versículo 13 dice que estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nuestro espíritu ya ha sido sellado, nadie puede quitar ese sello, absolutamente nadie, porque nosotros somos espíritus, tenemos una alma y vivimos en un cuerpo, así que el espíritu ya está totalmente apartado para el Señor. Nada más nosotros tenemos que estar estudiando la palabra, leyendo la palabra, que la palabra es como un espejo donde nosotros nos podemos ver y podemos medirnos. El Señor nos va a hablar y uno va a comprender, esta es la área que yo necesito cambiar, esta es la área que yo no debo de estar caminando, o no debo de decir mentiras, no debo de robar, no debo de hacer las cosas que no le agradan a mi Padre, porque ellos ya nos adoptó como hijos de Él. Es por eso que podemos, cuando oramos, podemos decirle Padre nuestro. ¿Por qué? Porque Él ya nos escogió antes de la fundación del mundo, ya le pertenecemos a Él, tenemos que estar junto con Él y ya no podemos decir más nada, ya nada más tenemos que estar con Él. Así que yo los invito a que ustedes se hagan lectores de la palabra, ustedes se hagan se dediquen tiempo a la palabra. Cuando ustedes la leen, llévensela en su mente, en su corazón y estén estudiando, porque la palabra es vida, es luz, es la sabiduría, la inteligencia, es el amor, es la adopción. Podemos ser sensibles, sensitivos, tenemos que tener sabiduría, discernimiento. Posiblemente donde usted camina, usted puede discernir si esa persona va pasando por un momento muy difícil en su vida. Usted puede pararle, puede decirle Jesús le ama y Dios la quiere que usted esté bien. No tiene que decir tanto, mucho, porque usted ya ha meditado en la palabra y lo que va a salir dentro de usted es agua viva, es agua pura, y la gente está sedienta en ese mundo ahorita de tanta tribulación. No ha habido mucha diferencia con el mundo pasado, con el tiempo pasado, con la era pasada. Siempre ha habido mal, mucha cosa, el mal siempre está ahí, pero Dios quiere que nosotros seamos su extensión aquí en la tierra y que seamos puros, que seamos limpios por medio de Cristo Jesús, que seamos bendecidos. Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo y nosotros somos sus amados y somos los amados de Dios porque nos ve a través de su Hijo Jesucristo y a través de su sangre somos lavados, a través de su gracia. Yo te hablo a ti, joven, que estás pasando ahorita por muchas circunstancias. Vea la palabra, lee la palabra, porque su voluntad del Señor es que tú seas libre, que no estés en cárceles mentales, en cárceles en tu alma, en tu alma. Dios te quiere liberar, pero de la única manera es leyendo la palabra, porque la palabra es el camino recto. Ahí vamos a aprender a derribar todos los pensamientos que no son de Dios, porque en segunda de Corintios 10:5 dice que podemos derribar toda altivez que se pone en contra de Dios, y cuando estamos teniendo pensamientos que no le agradan a Dios, los vamos a poder identificar y decir, oh no, esto no es de Dios y yo lo derribo en el nombre de Jesús. Pero vas a poder encontrarlo ahí en la palabra y vas a poder meditar.
Así que, hermanos, Dios los bendiga. Estamos meditando en esta palabra viva y vamos a orar. Mi oración es la misma oración que Pablo hace en el versículo 1 y en el capítulo 1 y versículo 18. Dice: mi oración es que los ojos de nuestro corazón sean iluminados para que sepas cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esa es mi oración para ustedes, que Dios les abra los ojos de su corazón. Amén. Amén, hermanita. Gracias por compartir la palabra y gracias porque va a ser de edificación para juventud que está escuchando también. Hemos tenido cartas de mensajes de jovencitas que nos han escrito y que han sido de bendición para ellas. Y de hecho me gustaría que hiciera una oración por ellas. Ellas están en la Ciudad de México, están pasando un momento de ataque mental. Ellas fueron secuestradas en la Ciudad de México, saliendo de la universidad. Gracias a Dios que no hicieron mucho daño en ella, pero pues en ellas entró temor, ¿verdad? Y ellas conocen de la palabra de Dios, pero se apartaron. Y ahora pues han entendido, ¿verdad?, que Dios fue el que las guardó, porque cuántas jóvenes ya no regresan a sus casas, ¿verdad? Y me gustaría que hiciera, no voy a mencionar los nombres de ella, les dije que no lo iba a hacer, pero me pidieron que pues cuando estuviéramos en la radio hicieran oración por ellas, ¿verdad? Para que haga favor de orar por ellas, hermanita. Oh sí, claro. Padre celestial, glorioso, maravilloso eres tú, Señor. Te damos las gracias, Señor, por la vida de estas jóvenes, Señor. Padre de la gloria, hemos acabado de escuchar tu palabra y sabemos, Señor, que tú estás al pendiente de cada uno de tus hijos, Señor. Padre, te pedimos por ellas que ellas nuevamente vuelvan, Señor, a saber que tu gracia a través de su fe de ellas, Señor, se está moviendo, Señor, porque tú las amas y tú las quieres, Señor, tú las proteges, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, como dice tu palabra en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me pasará. Señor, oramos sobre ellas, Señor, Salmo, Señor, que aunque fueron atacadas, Señor, sabemos que tú las estabas guardando, Padre eterno. Señor, te pedimos por sus vidas, Señor, que las restaures, Señor, que todo el asalto en su alma que pasó, Señor, sea restaurada, Señor, sean ellas nuevamente, Señor, teniendo la confianza nada más en ti, Señor, porque no hay nadie más que tú, Señor. Te damos las gracias por haberlas salvado, Señor. Te damos las gracias por haberlas guardado, Señor, y te pedimos, Señor, que pongas un vallado de ángeles, Señor, a estas jóvenes y no nada más a ellas, Señor, pero te pedimos por todas aquellas, Señor, que están en esas universidades, en las escuelas, las que tienen que salir de ya muy tarde de sus clases en las noches y todo, Señor, te pedimos por ellas que las guardes, las cuides, las protejas, Señor. Padre Santo, que tus ángeles, Señor, vayan alrededor de ellas, Señor, y también a los jóvenes, Señor, porque ellos también están en peligro, Señor. Padre eterno, Señor, que ellos te hagan, vengan a ti como su rey, te hagan tu rey y tu salvador, Padre, y que los cuides y los guardes, sus casas, sus padres, Señor, todos esos lugares donde ellos van, las calles, Señor, que tú los guardes, Señor, y tú los estés siempre, Señor, detrás de ellos, Señor, cuidándolos, guardándolos, Señor, y que ellos te hagan, Señor, lo que tú eres, su Dios. Porque tú no eres un diosito, tú eres un Dios grande, maravilloso, poderoso, que hiciste los cielos y la tierra, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén, hermanita. Muchas gracias y que Dios me la bendiga. Igualmente, gracias a usted. Bueno, les seguimos invitando a que nos sigan escuchando por www.verticedimensional. En Radio Bendición 106.1 FM. Vamos a estar anunciando que los martes y los jueves hora de México a las 1 de la tarde, se van a estar pasando los programas a partir de febrero.
Mientras los pueden seguir escuchando a las 9 de la mañana y 9 de la noche, que los pone la hermana Mari. Por ahí me manda un mensaje que en este mes así los va a estar poniendo. Y que si ustedes tienen peticiones de oración, nos pueden buscar en Facebook, en YouTube, por el canal del hermano Víctor Gorostieta, en Facebook también por el canal del hermano Víctor Gorostieta, la hermana Liliana Morales. También hemos recibido cartas a través de la hermana Leticia Serrano y de la hermana María Ramírez. Cualquier cosa que ustedes necesiten, dudas, preguntas, llámenos al 714-200-5066. Si necesitan oración, les voy a dar el número de teléfono de nuestro pastor general José Beltrán, que es 714-628-6686. Yo te invito a que escuches los testimonios de sanidades, de liberaciones fuertes, porque muchas veces no entendemos por qué las enfermedades, cuando vamos a un hospital y el doctor no logra descubrir realmente qué enfermedad es la que tenemos, estamos viviendo algo espiritual. Y mucha gente dice, no, yo no creo en las brujerías, pero realmente es un mover que sí se mueve, ¿verdad? Que hay gente que por el mal que desea ciertas personas, ahora estamos en estos tiempos de que la gente, si alguien le cayó mal o si alguien le hizo daño, ahora va al brujo, visita al brujo y contrata al brujo, le paga al brujo para hacerle un mal a esa persona. Así que muchas veces no es exactamente una enfermedad, puede ser algo espiritual que está operando en tu vida, en tu matrimonio, que se está destruyendo, que tus hijos no pueden salir de la drogadicción. Tenemos un caso de un joven que nos escribió de la Ciudad de México, de exactamente con ese problema, que él cayó sin que él fuera partícipe de la droga, ¿verdad? O sea, que su voluntad lo hubiera llevado a tomarla por curiosidad. No, él fue invitado a una fiesta, una reunión después de su escuela, y un joven que ya tenía cosas contra él, envidia, problemas, como él era un muchachito de bien, en la bebida le puso algo de brujería. Y el muchacho pasó tiempo y empezó a ponerse como loco, con demencia y queriéndose suicidar, y se volvió adicto a la droga. Posteriormente, la mamá me comenta que lo llevó a un ministerio donde hacen liberación y sanidad, y el espíritu que estaba dentro de él se manifestó. Pero un día que nuestro pastor estaba pasando una liberación, ¿verdad? En la radio, dice que ella lo escuchó. Y el muchacho estaba sentado en una esquina y escuchó cuando la persona que estaba orando, el pastor, se empezó a liberar, y el joven se empezó a manifestar el demonio, era un demonio. Y empezó a eructar, y luego empezó a vomitar, y dice que se retorcía en el piso. Y posteriormente el Señor tomó control de la situación y lo hizo libre, usando a la propia mamá, siguiendo lo que el pastor estaba dirigiendo. Hasta parece que el pastor en ese momento estaba siendo usado para que este joven fuera libre sin que él se diera cuenta, porque así trabaja el Espíritu Santo, así trabaja Dios, donde está la necesidad. Y me escribió hace poco que ya el joven ya cambió totalmente, que sí expulsó la brujería, y que ahora pues han decidido entregarle su vida a Cristo, y que ya se están congregando en un lugar. Por eso es importante que tú, que ves algo que no es común en tu hogar, que no es común en tus hijos, que ya fuiste a los médicos, ya fuiste a pedir ayuda a otros lados y no viste respuestas, porque algo espiritual está operando y necesitas la ayuda de Dios, porque Dios es espíritu, Dios se mueve en lo espiritual. Todo lo que aún la palabra de Dios es espiritual, y nosotros tenemos que experimentar esa libertad a través de su espíritu. Por eso es importante que tú recurras a un ministerio donde el Espíritu Santo se mueve y creen en la liberación, creen en la sanidad, para que te puedan ayudar. Porque pues hay ministerios que pues se reservan, ¿verdad?, meterse ese tipo de liberaciones, ese tipo de sanidades, y te dicen, no, vaya a leer el Salmo 23, porque conmigo lo hicieron. Cuando yo tenía depresiones y que yo no sabía de dónde me venía, me decían, con el Salmo 23 póntelo debajo de tu almohada y ahí vas a ver que vas a tener paz. Y eso no es así,
porque yo necesitaba ser libre espiritualmente de ataques espirituales que estaban haciendo hacia mi vida. Por eso es importante que te invito a que sigas escuchando www.verticedimensional.com, que los de México, yo quiero investigar ya posteriormente cómo poder tener un horario fijo en el canal 11 en la Ciudad de México. Sé que lo están pasando, pero no hay una hora fija porque es un canal secular que le dan la invitación a programas, y Dios nos abrió puertas ahí, pero no nos dejan un horario fijo porque ellos nos consideran religión, ¿verdad? Pero sabemos que Cristo no es religión. Así que les seguimos exhortando que sigan buscando de Dios por estos tiempos difíciles que están viniendo, y que la paz de Cristo esté con ustedes. Dios les bendiga.